bendiga a todos los que nos están mirando en esta hora. Somos Ministerio Iglesia La Voz del Pueblo y queremos hacerte la más cordial invitación a ti que nos estás mirando en esta hora, que vengas y nos visites. Nuestros servicios son los días miércoles a las 7:30 de la tarde y también los días domingos a las 6:30 de la tarde y con el pastor Edwin Barrientos. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, te hacemos la cordial invitación. Será un privilegio tenerte y conocerte, de igual manera poder estrechar tu mano físicamente y darte un fuerte abrazo. Me gustaría hacerlo así, de que te hacemos la invitación a que vengas, te goces con nosotros y también, ¿por qué no?, poder orar por tus necesidades, que es parte de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad, pero también será un placer poder conocerte. Y cierro con las palabras del salmista David, que dijo: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Así que ven con nosotros y ven a gozarte. Será un verdadero placer tenerte. Dios te bendiga. Así de que abra su escritura, vamos a estar tocando el tema, volvamos a la intimidad con Dios. Estaba estudiando esta palabra de la intimidad, va más allá que una relación, ¿correcto? La relación es algo superficial, pero cuando hablamos de intimidad es algo más íntimo, ¿correcto? Así de que abra su escritura en Mateo capítulo 6, versículo 6. Dios te bendiga, me da gusto ver también a ti y a tu esposo, también nos alegra verles, amén. Tenemos Mateo capítulo 6, versículo 6, amén. Está uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Dice: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias. Sé que tú nos vas a hablar de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a nuestro nivel de comprensión, de acuerdo a tu propósito. Estoy consciente que tu palabra es viva y es eficaz, que hará lo que tenga que hacer en cada corazón, Señor. Y mi confianza como predicador es que tu palabra no va a regresar vacía. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Cuando hablamos de oración, todo el mundo sabe que es oración. La pregunta es: ¿cómo estamos orando? Esta pregunta es bien interesante porque oración todo el mundo lo sabe, pero hoy no quiero decirte qué es oración, sino cómo tú estás orando. Porque cuando miramos el contexto de Mateo capítulo 6, comienza del capítulo 5, correcto. Mateo, conocido como el Sermón del Monte o el Sermón Ético. Hay mucha discrepancia en cuanto a este sermón, ya que es uno de los sermones más grandes, más extensos del Señor Jesús. Pero el problema no es que sea grande el sermón, el problema es, y la pregunta es mayormente decirlo: ¿podrá cumplir alguien el sermón del monte? Jesús, cuando desde el capítulo 5 comienza el sermón y termina en el capítulo 7, versículo 38, si más no se me va. Pero Jesús está no solamente motivando a la iglesia o a los que están alrededor que oren, sino que Jesús está yendo al punto de que hay un problema en la oración. Así que, como dije al principio, no es si oramos, es cómo estamos orando. Hay muchas pautas en la escritura, correcto. Yo no voy a juzgar tu oración, pero sí te voy a dar principios a través de la escritura, como la Biblia dice que le adoremos, correcto. Vemos en las escrituras oraciones que son almáticas, oraciones que son incorrectas, que la Biblia dice que Él no las escucha. Y muchas veces se nos ha enseñado que Dios oye toda oración. La Biblia dice que no oye toda oración, porque si le adoramos a Él, la persona que diseñó, el ser que diseñó la adoración, tiene que tener o puso ciertos requisitos. Y vamos a analizar cada uno de ellos. No, pues sigamos, ahí está, gracias. Cuando Jesús está hablando sobre la vanagloria, por lo menos en estos versículos podemos ver un problema que es la vanagloria. Un problema muy grande. O sea, en pocas palabras, los judíos oraban 3 veces al día, las 9, las 12 y las 3. Y el problema era de que ellos buscaban
los momentos específicos decían, bueno, ya van a ser las 9, me voy a ir al centro porque ahí hay más gente, para que todos me vean orar, para que todos vean lo que yo soy. Cuando usted mira ese pasaje, por lo menos del versículo 5 al 6, cuando ore no sea como los hipócritas que aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, quiero llevarte a algo, que el problema no es orar en público. Jesús nunca está condenando el orar en público, ni Jesús está condenando la repetición de las oraciones. No seas como los fariseos que por sus palabrerías pensarán que serán escuchados. Jesús no está refutando ni el orar en público ni las repeticiones de las palabras que hacemos, porque sería imposible que no repitiéramos algo, ¿correcto? Jesús no está refutando eso. Jesús está refutando la palabra por las repeticiones, por las vanas repeticiones. Eso quiere decir de que hay un momento donde se llegó al punto de orar tanto que perdieron la noción de lo que decían. Yo creo que no hay nada peor para un adorador que adorar sin sentido. El miércoles pasado estuve hablando un poco del tema de la oración y estaba diciendo que cuando en la adoración se pierde el enfoque, o sea, cuando en la adoración el centro eres tú y no es Dios, perdiste el enfoque. El centro de nuestra adoración comienza en Cristo y termina en Cristo. Pero muchas veces nuestras adoraciones o nuestras oraciones está más enfocada en nosotros. Señor, mi necesidad. Señor, mi esto. Señor, mi esto. Y perdemos a Dios en nuestra adoración, cuando el principal tiene que ser Dios. No sé si me doy a entender. Ahora bien, sigamos a la otra. El problema de los religiosos. Hay algo terrible en los santulones. Hablaba con Oseas y le decía, si hay algo que a mí me da miedo es un religioso y un santulón, y mayormente legalista. Porque el legalista es aquella persona que le interesa la ley pero no le interesa la persona. Le interesa que tú cumplas la ley, no importa que te lastimen, no importa que te dañe. Así dice la Biblia y está la Biblia. Pero muchas veces estamos muy enfocados en los dogmatismos de la iglesia y no en la escritura misma. Y eso es terrible. Eso es terrible, que pongamos reglas dentro de la iglesia que no tengan fundamento bíblico, pero queramos y le ponemos más enfoque a esos dogmas que a la misma escritura. Eso es terrible porque venimos siendo legalistas. Pastores, que esto dice la Biblia, por eso a mí me gusta hablar, pero cuando alguien me saca la Biblia, yo le digo, bueno, dime el contexto de este pasaje, porque todo tiene que tener un fundamento, un contexto. Y cuando pregunto el contexto, muchas veces nos quedamos, no sé, pastor, entonces ve y estudia y busca el contexto del pasaje, porque el mismo contexto te va a decir por qué el escritor dijo lo que dijo y a quién lo dijo y en qué momento lo dijo y bajo qué situación lo dijo. Porque es fácil decir, no, es fácil hablar de un tema, es que esto dice la Biblia, pero ahora la pregunta es, ¿el contexto de la escritura se acopla a la situación que yo estoy pasando? Si la respuesta es no, aunque tenga una similitud, no cuadra, correcto. A lo que quiero llegar, que el problema de los fariseos, la palabra fariseo no es malo. Si te dicen fariseo, tú dale gracias a Dios, porque la palabra fariseo significa apartado. Viene de la palabra fariseín, correcto, que era un grupo donde se separaron para hacer sus propias líneas, correcto. Así que no es malo la palabra fariseo. Ahora bien, pero había un problema, y es que no sé si en el escrito que les di el domingo lo mencioné, que había un problema en los fariseos, que estudiaban tanto la escritura que se perdieron en la misma escritura. O sea, estudiaron tanto la Biblia que perdieron el sentido de lo que la Biblia misma es. Así es el problema de los fariseos. Por eso Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Oraban para ser vistos por los hombres y para que los hombres los escucharan. Prácticamente ellos eran el centro de atención y no Dios era el centro de la atención. Las oraciones que se hacen para impresionar a otras personas por la piedad personal no impresionarán a Dios. Y esta frase me gustó y te la regalo. Podríamos decir que las oraciones las escuchan aquellos a quienes van dirigidas. ¿Quién captó esa frase? Es una realidad.
Las oraciones las escuchas aquellos por las quien va dirigida, ¿correcto? Ahora bien, esto es interesante porque nuestras adoraciones, estábamos meditando con mi esposa ayer y le digo, ve, venía manejando y algo pasó en mi mente, una frase, yo quiero compartirla contigo. Yo la enamoro, créame que tenemos momentos de enamoramiento, pero tenemos momentos de inspiración también, ¿correcto? Divina o lo que sea. Y le digo, ve, vino una frase a mi vida, no, la santidad no se mide por el servicio que yo haga a Dios, ni mi vida espiritual se determina por cuánto tiempo yo pase de oración. Y me dice, ¿cómo? Sí, le digo, tu vida espiritual no lo va a determinar 3 horas de oración. Tu santidad no lo va a determinar por tu servicio ni por tu momento de oraciones. Yo quiero centrarme en este punto, iglesia. Tu vida espiritual no la va a determinar 3 horas de ayuno, 4 horas de ayuno, 5 horas de ayuno. Lo va a determinar la pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Qué pasó en el momento que tú estabas orando? ¿Hubieron cambios en tu vida? ¿Hubo transformación en tu vida? ¿O no hubo nada? Pastor, yo sentí algo bonito, pero ¿qué más? Dime. Pastor, sentí que un fuego dentro de mí. Gloria a Dios, porque es la gloria de Dios. Pero ahora dime, ¿qué cambio habrán en tu vida? Porque voy a decir algo y no se ofenda, pero mucha iglesia tiene solamente algo que sintió del cielo, pero el cielo no tuvo el poder para transformar sus vidas. Tenemos muchos adoradores que adoran bonito, pero carecen de testimonio. Tenemos mucha gente que ayuna y ora, pero no son dignos de refrenar esa lengua, de guardar su testimonio. Y yo soy criticado por lo que le voy a decir, pero yo dudo mucho de que sea el Espíritu Santo que te haya tocado. En verdad, cuando el Espíritu te toca, hermano, no solamente para hacerte llorar, tienen que haber cambios en tu vida. Por eso muchos criticaron a Mahatma Gandhi, correcto. Muchos lo criticaron porque él dijo, hey, yo a ustedes no les creo que sean cristianos, porque el Cristo es diferente a como son ustedes. Y es una realidad, correcto. Entre más pasemos, decía Richard Foster, la oración te conecta a Dios. Pero no solamente tiene el poder para conectarte, sino para transformarte. Las palabras de John MacArthur son interesantes. Mi alabanza tiene que tener el potencial de transformar mi vida, porque se conecta con el Creador y el que transforma nuestras vidas. Tenemos, hermanos, momentos cruciales hoy en día. El incendio que pasó en Los Ángeles y que está pasando. Gente que lo perdió todo. 3 meses antes, las aseguradoras retiraron la ayuda. Si hay un incendio, prácticamente esta gente está perdida. Estamos pasando momentos cruciales en la vida. Este año comenzamos con pie izquierdo prácticamente. Catástrofe tras catástrofes. Es alarmante, por eso muchos escatólogos están pensando de que la gran tribulación ya empezó por los tiempos que están pasando. Y lo más preocupante no es que haya empezado la tribulación. A mí no me preocupa eso, no haya empezado. Yo estoy seguro de mi salvación y cuando Él quiera va a venir por nosotros. A mí lo que me preocupa es que la iglesia está dormida, como decimos en un lenguaje europeo allá. Está dormida en sus laureles. Se ha perdido por los problemas del mundo. Se ha perdido por la noción del mundo. El materialismo nos ha consumido. La iglesia ha perdido el sentido de que es ser cristiano, de que es amar a Cristo. Venimos ya por cultura, venimos ya porque se nos da la noción, venimos ya porque es domingo, por tradición. Hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿Por qué tú levantas las manos? ¿Por qué tú adoras? Al responder estas preguntas, vamos a dar cuenta muchas veces que Cristo está tan lejos de nosotros. No porque Él se ha alejado, sino porque nosotros lo hemos alejado de Él. ¿Amas a Cristo? Yo tengo una frase
Cambias con todos, pero no cambies con Dios. Aquel gran hombre, cuando lo estaban quemando en aquellas hogueras, le dijeron: renuncia a Cristo, renuncia a Cristo. Y él dijo una de las frases más conmovedoras. Y dijo: ¿cómo voy a renunciar de aquel que solo me ha hecho bien? Cristo dejó la oración para conectarse con el ser humano, con nosotros. Quiero que pasemos a la otra. ¿Cuál es el problema de esto? El problema: Jesús no tenía que mandarles a orar, pues era una práctica común de los judíos. Daba por sentado que oraban normalmente 3 veces al día, por lo menos. Y la palabra me encanta en el versículo 5: no seáis. Es realmente el verbo del tiempo futuro. No lleguen a ser como ellos. O sea, no pierdan el sentido del por qué me adoran. Jesús, sigamos a la otra. Jesús no tenía que mandarles a orar, pero tuvo que mandarles a no orar como los hipócritas. Déjenme lo repito una vez más, sé que no se logra ver, pero ahí estamos. Jesús no tenía que mandarles a orar, pero tuvo que mandarles a no orar como los hipócritas. Interesante. El énfasis está puesto sobre la intención y la manera de su oración. Por eso la pregunta que surge acá es: ¿cómo? No te pregunto si estás orando, te pregunto cómo tú estás orando. Yo creo que esta pregunta no es simple como se escucha, porque si tú respondes bien a esta pregunta, puede ser el éxito de tu vida espiritual. ¿Cómo tú estás orando? Es interesante cómo confundimos la vida espiritual con una liturgia. Lo siento, pero si tú no eres del fruto que da y que muestra a Cristo, algo está mal en tu oración y algo está mal en tu alabanza. La adoración tiene que tener el poder y la facultad de traer y llamar la atención de Cristo. Por eso me encanta Nabad y Abiú. Todos escuchamos ese versículo. Levítico capítulo 10 dice que Nabad y Abiú y ofrecieron ofrenda extraña ante Dios. Vino Dios mismo y los quemó, los mató. Y yo me pregunto, ¿cuánta de nuestra adoración, de nuestra alabanza no es extraña ante Dios? ¿Cómo extraña, pastor? Sí. Dios estableció un estilo de alabanza: levantad manos limpias en todo momento. Dios levantó estatutos. Señor, ¿quién entrará a tu tabernáculo? El limpio de manos, el corazón limpio, el que no ha elevado, correcto. Pero muchas veces, hermanos, déjeme decirle, queremos adorar y atraer la gloria de Dios aún estando en pecado. Recuerdo aquel gran hombre que estaba ministrando la gloria de Dios, se dejaba sentir en todos los servicios. Cantaba con aquel denuedo, con aquella determinación. Y todos envidiaban a esta persona, y todos la mayoría dijo: yo que algún día quiero ser como esa persona. Pero recuerda el versículo de Santiago, que el pecado es como la mujer embarazada, que puede llegar a un momento a ocultarlo, pero ese fruto va a dar a luz. Y esta persona se estaba metiendo con la corista. Se iban para la playa y tenían intimidad y todos. Y terminando de ahí se iban para el altar a cantar y la gloria de Dios y todo. La pregunta es: ¿de qué sirve tanto show? El miércoles les dije una frase que todos se me quedaron viendo un poco enojados. Les dije, pero que muchas veces nuestros servicios se vuelven más circos que en una verdadera adoración.
Y no por la danza, no por lo que yo exprese, sino porque no hay nada genuino muchas veces. No estoy hablando de la libertad que le damos. Dios quiere que le demos libertad, pero la pregunta es, ¿cómo realmente está mi vida, hermano? No me malinterprete, no estoy hablando de perfección, porque el único perfecto es Cristo. Pero lo que sí estoy hablando es que nuestra vida estén alineadas a la voluntad de Dios, correcto. Si estoy hablando de esos pecados como el adulterio, la fornicación, la mentira, la hipocresía, que el querer venir ante Dios escondiendo mi pecado. ¿Sabes cuánto tiempo pasó David ocultando su pecado? 2 años. Por eso tú vas a escuchar el Salmo 51. Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Porque déjame decirte algo, puedes adorar, puedes ayunar, puedes danzar, puedes vigilar, pero no vas a experimentar el gozo de la salvación. Porque eso solo se experimenta cuando hay una relación con Dios. Y cuando hablo de relación, estoy hablando de hacer cuentas con Él. ¿Quiénes han leído Isaías capítulo 1? Ese versículo es asombroso. Ese versículo te examina cómo está nuestra vida espiritual. Isaías capítulo 1 dice: ¿de qué sirve que me adoren? ¿De qué sirve que incrementen su alabanza? ¿De qué sirve que hagan cilicio? ¿De qué sirve que hagan tantas cosas? Si se da cuenta, en el capítulo 1 Isaías está confrontando a una generación que hacía una buena liturgia, si es posible mejor que tú y yo. Porque no les está diciendo que lo hacían mal, les está diciendo de qué sirve que lo hagan. Interesante, Isaías capítulo 1, a mí me gusta, porque me doy cuenta que puedo adorar a Dios, hacer una buena liturgia, pero aún así estar mal con Dios. Amén o no amén. Vuelvo y repito, yo no estoy hablando de perfección, pero sí estoy hablando de vivir en santidad, que no es lo mismo. Ahora bien, quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 18, versículo 10, versículo 14. Si ponemos la pantalla, dice la escritura: 2 hombres, yo sé que usted lo sabe de memoria, pero me encantó este pasaje. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. ¿A qué subieron? Uno era fariseo y el otro era publicano. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, ojo a esto, oraba ¿qué? Consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Vanagloria. No hay nada peor que ver el pecado de la otra persona y no ver tu propio pecado. Eso es interesante, correcto. Hay gente que está tan ocupada en ver los errores de los demás que no se ha fijado que él también es imperfecto. Interesante. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Qué terrible. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué interesante, ¿no? Uno, vuelvo y repito, la humildad o la reverencia no la evidencia en tu lenguaje corporal, porque Dios, antes de escucharte, Él va a ver no tu lenguaje corporal, sino tu corazón. Y qué lamentable, hermano, yo quiero ser muy sincero en este tema, porque yo considero que este es el motor de toda nuestra vida espiritual. Quiero ser lo más sincero contigo, siempre y cuando respaldándome por la escritura. Uno,
Para podernos acercar a Dios, primer punto tiene que ser a través de Cristo. Él es el puente. Podemos ver los yo soy, famoso yo soy de Juan, correcto. Pero no podemos sorprender a Dios con nuestra alabanza. Muchas veces somos como esto. Sonamos, oramos bonito, pero muchas veces estamos mal con Dios. Hermanos, el evangelio tiene poder para transformar tu vida, pero también para transformar tu matrimonio. Yo quiero llevarte a eso, que Dios no solamente quiere transformarte a ti, sino transformar tu vida y tu matrimonio. Las oraciones son poderosas. La famosa frase de la reina de Inglaterra: yo no le tengo miedo a un millar de hombres que vengan armados, pero sí le tengo miedo a un hombre que sepa orar. Hablando de John Hus, a un hombre que sepa atraer la gloria de Dios. ¿Y quiénes son esos hombres? Aquellos que se consagran todos los días. Hermanos, no sé si me he dado a entender, pero la vida espiritual, ojo a esto, la vida espiritual es una disciplina constante. Es un hábito de vida constante. No podemos, hermano, bajar la guardia. No podemos depender de los servicios. Esto le he dicho muchas veces. No podemos depender de los servicios. Yo no puedo solamente adorar a Dios los días de servicio, porque me voy a morir espiritualmente. Hay gente que no ora en las casas. Hay gente que no estudia la palabra en las casas. Hay gente que ni siquiera le da gracias a Dios para dormir, para levantarse. Hay gente, hermano, que su estilo de vida es como la del mundo. No tiene compromiso, no tiene responsabilidades con Dios. Y es lamentable esa frase, déjame decirlo, es lamentable esa frase. Es que tengo que pasar pruebas para buscarle a Dios. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que Dios es nuestro mandadero? Que solamente cuando lo necesitamos, allí estamos. Hermano, si tú eres de eso, déjame decirte algo que te va a doler. Tú no eres un adorador. Y les hablo de esta forma porque vemos puros cristianos. Aquí tenemos un amigo, pero el hermano entiende también ese lenguaje. Tú no eres un adorador. El adorador se compone porque en las buenas y en las malas está adorando a Dios. Léase Hechos capítulo 16. Pablo y Silas estaban en la cárcel, golpeados, pero ellos estaban adorando a Dios, porque ellos no necesitaban pruebas para adorar a Dios, porque ellos sabían cuál era su responsabilidad. El cristiano hoy en día no adora a Dios. Hay gente que viene a los servicios, no busca a Dios en la casa, no busca a Dios en los hogares, pero viene a los servicios y aún así pasa perdiendo el tiempo. Qué lamentable es que no prestes atención e interés en tu vida espiritual, hermano. Pastores, que estoy acá afuera, hermano, deja lo que vas a hacer allá afuera, enfócate en la palabra. Qué bueno tiene el pastor. Hermano, déjame decirte que aquel que se enaltece a sí mismo será humillado, porque de un niño podemos aprender. No perdamos el tiempo ya. Debemos de buscar las cosas de Dios hoy en día. Ya no estamos para jugar, iglesia. No vaya a ser que te sorprenda la venida de Cristo y digas: ¿por qué no entendí? Te van a decir: ya era demasiado tarde. No sé si me doy a entender. El versículo dice, el versículo 6, ora a tu Padre. Significa que la oración debe dirigirse a Dios con el fin de agradarlo a Él y no a las multitudes. Casi voy terminando. En primer punto, para yo tener un padre, tengo que reconocerlo como tal. Déjeme decirle la palabra reconocimiento. Esa palabra en el griego tiene un enfoque muy interesante. Esa palabra te lleva a la cruz. O sea, reconocer quién es Él en mi vida, no en tu mente, quién es Él en tu vida, en tu acción, en tu praxis.
Me encanta esa palabra, Abba, la palabra que decía el apóstol Pablo, Abid, papito mío. Hermanos, la canción de Danilo Montero, yo quisiera detener el tiempo cuando estoy contigo. ¿Desde hace cuánto tú no oras en el secreto a Dios? No quiero que me respondas, quiero que le respondas a Dios mismo. ¿Desde hace cuánto tiempo no has doblado rodillas en la intimidad a solas? Y dejémonos de excusas. No diga, pastor, no tengo tiempo. Hermano, déjame decirte, y lo digo con todo respeto, no es que no tengas tiempo, es que hay dos problemas. Uno, que tu prioridad no es Dios. Dos, que eres un mal mayordomo de tu vida. Demuéstrame lo contrario. Si tienes tiempo. Lo que pasa es que Dios se ha perdido en tu tiempo. Lo que pasa es que Dios llegó a ser el segundo plano en tu vida. ¿Cuántas veces Él no te ha hablado? ¿Cuántas veces Él no te ha inquietado? ¿Cuántas veces no has venido aquí a la iglesia y has dicho, ahora sí le voy a buscar a Dios? ¿Sabes por qué? Porque tu espíritu te está diciendo, necesitas de Dios. Hermano, no hay nada más hermoso que estar en la intimidad con Dios. Si la iglesia logra entender que la oración tiene el poder para quebrantar, para transformar, no al mundo, sino a ti mismo primero. Porque las oraciones comienzan con Dios, segundo conmigo. Porque muchas veces decimos, Señor, transforma, transforma. Transforma al mundo, cambia el mundo, pero Dios dice, hey, detente, yo primero quiero transformarte a ti, porque a través de ti van a venir muchos más. Por eso el capítulo 1 de Nehemías comienza diciendo, Padre, te amo, hemos pecado, yo soy uno también que ha pecado, Señor. Es momento de venir a Dios con un corazón sincero, con un corazón abierto y decirle, Señor, me has hablado tantas veces de buscarte. Me estoy secando espiritualmente, Señor. Me he perdido, Señor, al grado que ya no he sentido tu presencia ni siquiera en la iglesia. Qué lamentable es que la iglesia haya perdido ese sentido de adorar a Dios. Las oraciones, te quiero dar dos ejemplos de oraciones almáticas. Uno, Primera de Reyes capítulo 19 versículo 4, cuando Elías eleva la oración, Señor, quítame la vida ya, Señor, porque ya no puedo más. Esa es una oración almática y el Señor no escuchó su oración. Quiero darte una segunda oración almática, que son oraciones incorrectas. Jueces capítulo 11 versículo 31, cuando Gedeón dijo, la primera que se encuentre en la casa, a esa primera voy a sacrificar, Señor. Otra oración almática que Dios no la recibió. A lo que quiero llevarte con estas oraciones almáticas, que hay oraciones incorrectas que estamos haciendo fuera de la voluntad y fuera de la escritura. El orar, el propósito del orar es poder llamar la atención de Dios. El pastor habló de oraciones. ¿Cuáles son las oraciones correctas? Son aquellas que surgen de la voluntad y de la palabra de Dios. Hermano, ¿te acuerdas cuando comenzaste el evangelio en tu primer amor? ¿Quiénes se acuerdan de eso? Que no te importaba si llovía o no llovía. Su servidor estrenaba uña cada momento, hermano, porque estaba oscuro, las piedras estaban ahí y media uña para allá, pero ahí íbamos a adorar a Dios. Cuando llovía íbamos, hermano, porque no teníamos ni para sombrilla. Los que nacieron acá, se les entiende, no saben de lo que estoy hablando. Solamente lo han visto en películas, pero los que venimos de allá, hermano, sabemos que todos los días buscábamos a Dios. No había queja en el camino, íbamos cantando alabanzas a Dios todos los días. Y ahora, hermanos, 2 días a la semana no queremos venir a la iglesia. 2 días a la semana teniendo carro, teniendo transporte, teniendo la comodidad, teniendo todo, hermano, poder la facilidad de comprar una buena chamarra y todo.
Y no queremos venir porque está haciendo frío, pastor. Por esto, por lo otro, pastor. Hermano, ¿te acuerdas cuando estabas en tu país? Que buscabas a Dios. Que ahí no había ni piso muchas veces. Y ahí íbamos a adorar a Dios, nos hincábamos, nos postrábamos ante Dios. Y hermano, no importaba lo que pasara porque tú sabías a lo que ibas. Y acá el cristiano se ha hecho muy piquis porque ahora no quiere nada con Dios. No es que no haya comodidad, es que no quiere nada con Dios. En verdad, y aunque no digan amén, es una realidad. Acá el pastor tiene que andarla apapachando. Acá el pastor tiene que hacerle todo. Y entiendo, ese es mi trabajo. Pero quiero que tú entiendas también que no vas a ser salvo por el pastor. La salvación se pelea individualmente. Si no te pones pilas con Dios, si no te pones a la brecha con Dios, si no te amarras bien el cinturón, si no te amarras bien esa falda, mujer, va a venir Cristo y es posible que te quede porque dependiste de la motivación de alguien más. Cuando alguien anda en el Espíritu, no necesita motivación de nadie más, porque el Espíritu Santo lo está guiando en todo momento. Eso somos nosotros. No necesitamos nada más que su gloria, su presencia. ¿Sabes cuál es el camino? Si estás cansado, vas a buscar a Dios. Si estás afligido, dice Santiago capítulo 5, el que está alegre cante, el que está triste haga esto, el que está lo otro haga esto, dice, porque para todo tiene que haber una alabanza para Dios. Hoy el cristiano ha preferido quejarse, hoy el cristiano ha preferido llorar, hoy el cristiano ha preferido quedarse en su casa, pero menos adorar a Dios. No sé si estoy hablando con la iglesia correcta, pero lo que te quiero decir es que si no hay búsqueda con Dios, esa llama se va a apagar. Vuelvo y repito, y déjame darte una frase. Deja de echarle la culpa a los servicios. Deja de echarle la culpa a las prédicas. Deja de echarle la culpa a que no hay fuego en el altar. Deja de echarle la culpa a que no el servicio no se está poniendo como tú esperabas. Deja de echarle la culpa a que el talento está frío. Deja de echarle la culpa que algo no está bien. Deja de echarle la culpa a todo y asume tu responsabilidad, que hay un descuido en la vida espiritual. Por eso la gloria de Dios no está presente muchas veces en nuestras vidas. Es verdad. Debemos de ser responsables y buscar a Dios en nuestros hogares. Hermanos, si somos espirituales, debemos de dejar de orar un minuto y comenzar a meternos de lleno con Dios. Ya 5 minutos para el cristiano de 10 años, 5 años, hermano, eso ya no es nada. Debemos de meterlos con Dios. ¿Quiénes leyeron el documento que les di? Ahí dice, deja el teléfono a un lado, deja esto. ¿Por qué? Porque es una distracción. Vamos donde Dios. Hermano, ¿sabes quién es Dios? Tiene la idea de Dios. Cuando te hablo de Dios, no estoy hablando de cualquier ser, de cualquier persona. Te estoy hablando del soberano, del creador, de Jireh. Te estoy hablando del mero pesado de todo. Aquí cuando vamos a corte te dicen, apague su teléfono, quítese la gorra, haga lo otro y haga lo otro. Y uno va, no hable, correcto. Y uno lo hace, que es para un ser humano. Pero yo no te estoy hablando de un juez. Te estoy hablando de mi Dios. Te estoy hablando del Rey de Reyes, a quien tú vienes a adorar, a quien tú vienes a exaltar, a ese Dios. Y muchas veces venimos de una manera tan irreverente ante su presencia, como si fuera en cualquier mortal. Hermano, tú vienes donde el Creador, al que te dio la vida, al que hoy tú puedes estar acá, y aunque no lo reconozcas, es por Él. Y venimos como nosotros queremos. ¿Quién te enseñó eso? Es momento de ponerle reverencia a la iglesia, de darle reverencia a lo que hacemos dentro de nuestra iglesia, porque estamos adorando con los santos de Dios y estamos adorando a Dios mismo. Hemos perdido eso. ¿Cómo se sentirá Dios con nuestra alabanza? Y perdón, no estoy enojado, pero
es una realidad. ¿Cómo se siente Dios ante nuestra adoración? Yo no le estoy adorando a cualquier persona, le estoy adorando a mi Dios. Debemos de volver a esa reverencia. Yo no sé quién comprende esto. ¿Por qué no te pones sobre tus pies un momento? Levanta tus manos ahí. Si hay alguien que necesite pasar al altar y que necesite reconciliarse con Dios, yo hoy te quiero hacer la invitación. Créeme que puede ser tu último servicio, última palabra que escuchaste. Yo hoy te quiero hacer la invitación que pases aquí al altar. Créeme que Él es fiel y justo para perdonarte. Si hay alguien, gracias, una esperancita, si hay alguien más que necesita pasar al altar y decirle: Señor, tú hablaste a mi vida, yo quiero buscarte, Señor. Gracias, hermana. Si hay alguien más que quiere pasar, que reconoce, el altar está abierto. Sé como Ana, ve al altar, desgarra tu alma ante Él. Yo creo que ese mensaje fue para reflexionar de lo que encierra nuestra vida espiritual. El altar está abierto. Padre, en esta hora, yo te pido, Señor, que tú toques, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y levántanos y redargúyenos. Te pedimos perdón, Señor, porque el diseño de la iglesia es adorarte y hemos perdido el sentido de a quién adoramos. Renuévame. Hoy te pedimos que nos renueves. Levanta tus manos ahí. Ya no quiero ser igual. Espíritu Santo, renuévame. Espíritu Santo, ahí está tocando Dios más. Pon en mí tu corazón. Ahí está tocando Dios más. Porque todo toca, Señor. Toca. Ahí está, yo siento que Dios está tocando más. Gracias por haber estado acá y quedarte hasta el final de escuchar esta palabra, que espero que haya sido de edificación para tu vida. También hemos estado orando mucho para que toda esta palabra haya transformado y esté transformando tu vida. Gracias por haberte quedado acá y apoyarnos a través de esta plataforma. Dios te bendiga y dale like. Bendiciones.